Con todo respeto, hermanos, desde aquí me gusta hablar la palabra de Dios y vamos a aprovechar que están de pie para pedirle a Dios sabiduría y que nos den entendimiento en su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, le doy gracias, Padre Santo, en esta tarde, por la oportunidad que me da, Padre Santo, de poder exponer su palabra, Señor. Y le pido que sea usted obrando en mi vida y en mi corazón, así como en la vida y los corazones de mis hermanos, que van a ser los receptores de su palabra, Padre Santo, para que su palabra no sea malinterpretada, sino que usted, a través de su Santo Espíritu, pueda darnos esa verdad que su Escritura demanda, Señor, que se predique la sana doctrina, y que en este momento, Padre Santo, usted sea preparando nuestra mente, nuestro corazón, para entenderla, para interpretarla y para vivirla. Gracias por estos momentos que usted nos da, Señor, porque estamos sanos, salvos, con salud, y le pedimos que con todas esas bendiciones que usted derrama sobre nuestras vidas, usted haga efectiva su palabra en nuestras vidas para que seamos edificados, Padre Santo, y seamos también a la vez retados a vivir en esa santidad, en esa prueba de fuego que usted pone en nuestra mente y en nuestro corazón, porque la fe proviene de usted y tiene un objetivo muy principal en cada uno de nosotros. Le doy pues la honra y la gloria, Padre, en este momento, y dándole gracias por la oportunidad que me da de estar aquí, Señor. Pedimos bendición para nuestro pastor que anda por allá para el rumbo de Chihuahua, y que usted le bendiga en su regreso, Padre Santo, y que él haya sido de bendición donde se encontró. Gracias por ello, Padre, porque todo esto se lo pido si es su voluntad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una de las cosas, hermanos, que la misma palabra de Dios demanda es su interpretación. Y una de las cosas que nos habla esta escritura, hermanos, en el tiempo que fue escrita, habla precisamente de la persecución. Pedro tiene una gran necesidad de escribir, como dice aquí su escritura, a los expatriados, a la dispersión, que se habían salido a lo mejor desde el tiempo de Pentecostés. Pedro es un predicador que en el día de Pentecostés él predica la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, y mucha gente entendió el mensaje de Dios. Pero una de las cosas que nos da a entender esta lectura, hermanos, más que nada en el sentido de ver lo que Pedro tiene en su corazón, esa necesidad de hablarle a esta gente, a los expatriados, a los dispersos, que hay una necesidad muy grande, y esa necesidad es tener fe. ¿Por qué es necesaria la fe, hermanos? ¿Por qué es necesario creer? Y en este tiempo, hermanos, si nos vamos a la historia de la Biblia, estamos hablando que este libro de Primera de Pedro, más o menos fue escrita en el año 63, en el 64. Y si ustedes saben la historia, Nerón en el año 64 por ahí incendia lo que viene siendo Roma, y él en su despiste que tiene por allí le echa la culpa a los cristianos. Los cristianos son perseguidos, los cristianos son atrapados por confiar en Cristo, y en ese momento lo que se encuentra a través de la Biblia es que son quemados. Son puestos como antorchas, son bañados con brea, con chapopote o como usted quiera llamarle, con asfalto, y son puestos en los jardines del Palacio de Nerón y en las plazas. Pero no nomás sucedía eso, hermanos, sino también los vestían con pieles de animales, los perros de casa, como olían a los animales, se iban detrás de los cristianos y los atrapaban y los hacían pedazos. ¿Y qué podemos decir del circo romano, donde los cristianos, los que profesaban a Cristo como su Señor y Salvador, también eran perseguidos, y los que eran atrapados los ponían para que dieran un espectáculo, para que los leones se los comieran? Y ese era el tiempo, hermanos, de que hay esta necesidad de escribir esta carta. La necesidad es hablar de la fe, la necesidad es de confiar en Cristo. Estas alabanzas, si se fijaron un poco, hermanos, hablan de eso, de confiar en el Señor. Pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, hermanos, es de que es una fe probada con fuego. Como dice aquí el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Una de las cosas que me llama la atención es esa, cómo el oro es purificado. Y los que saben, dice que el oro se somete a un perol, ahí hay fuego, y el fuego lo que hace es que redite el oro. El oro es sólido, pero al momento de entrar en el fuego es líquido, y en el momento de estar hirviendo ese oro, dice que empieza a soltar todas esas impurezas para hacerlo más puro. Pero el enfebre, que es el que está trabajando el oro para limpiarlo, dice que lo vuelve a clasificar y dice, este oro tiene mucha contaminación y hay que volverlo a meter al fuego. ¿Hasta cuándo? Si a usted le preguntan, pero ¿hasta cuándo sabe usted que ese oro ya está puro, que ya está limpio? Dice, hasta que yo me refleje en él. O sea, tiene que ser tanto el brillo del oro que uno se pueda reflejar como en un espejo. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando precisamente de este tema que es muy necesario en este tiempo. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se manifiesta la fe en nuestras vidas? ¿En quién confiamos? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? ¿En quién estamos confiando o a quién le damos nuestra lealtad? Porque todo esto, hermanos, está escrito a través de esta carta. Como les digo, Pedro, él les habla a esta gente en un momento muy difícil. Él mismo dice que hay persecución. Él mismo sabe que es una vida difícil, es un momento difícil, que hay que confiar en el Señor. Y que lo único que se necesita, hermanos, es permanecer fieles. Es una fe probada con fuego, con un objetivo, hermanos. Y esos objetivos los vamos a ir viendo a través del desarrollo del tema. El tema nos va a dar, hermanos, para poder entender aquí a través de la palabra, ¿sí? Que si es sometida a fuego es para mostrar el poder de Dios. No sé los que se sepan ese versículo muy maravilloso que dice por allí en 2 de Crónicas 16:9. Dice, porque los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Qué está haciendo el Señor? Dice que los ojos de Él están recorriendo toda la tierra y busca personas que tienen un corazón recto para mostrar su poder. En este tiempo, hermanos, de crisis, nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, dice, es necesario creer en ello. Es necesario creer en el poder de Dios. Y si algo conocían estas personas, hermanos, era precisamente el poder de Dios. Y la historia nos habla, hermanos, a través de los personajes de la Biblia, a través de la historia de cómo Dios se mostraba. Y si nosotros sabemos en el libro de Daniel, allí vemos 3 hebreos que ha sido sometida a su fe. Esa fe que ellos tienen ante un rey que se llama Nabucodonosor y que le dicen, si no adoran mi Dios, si no se inclinan ante la estatua que yo he hecho, dice, en ese mismo momento ustedes van a morir en un horno de fuego. Pero esa respuesta que dan estos hebreos, hermanos, es maravillosa. Dice, no hace falta de que tú toques los tambores, ni las címbalos, ni nada de eso. Dice, no es necesario, no nos postraremos, no lo haremos. Porque el rey había dicho, ¿y qué Dios los salvará de ese fuego? Y ellos en esa fe probada y ellos confiando en el poder de Dios, le dice, pues tenemos un Dios que nos puede librar de ese fuego. Es el Dios de Israel. Ese Dios que nos ha mostrado su poder, porque somos fieles a Él. Y dice la Escritura, hermanos, que Él se enciende, Nabucodonosor se enciende en una forma muy colérica y dice que se enoja tanto que manda que el horno sea atizado 7 veces. Y es probado ese fuego, hermanos. Dicen que los que cargan a estos 3 hebreos, dice que son consumidos por el fuego. Era tanto el fuego que había que despedía ese horno, dice que ellos que cargaron a estos hombres fueron consumidos por el fuego. Pero ellos caen ahí dentro del horno y dice que ellos no sufren ningún daño. Y esto es maravilloso, hermanos, porque allí es precisamente el Señor mostrando su amor, su misericordia, en quien ha puesto su confianza en Él. Entonces entendemos aquí, hermanos, como dice aquí el texto versículo número 5 del capítulo 1, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar, ¿qué dice? La salvación. Ellos fueron salvados en ese momento, hermanos. Ellos no, dice que ni sus cabellos ni su ropa olía a humo. Ninguno de sus cabellos fue quemado. ¿Fue probada su fe? Claro que sí, y fue probada con fuego. Cuando él mismo le habla a los hebreos, que le dicen, salgan de allí, dice, pues no fueron consumidos, dice, ¿qué fue lo que pasó? Dice, es que confiamos en nuestro Dios. Nosotros no tenemos nada contra ti, oh rey, pero hemos confiado en nuestro Dios porque Él nos ha librado. Y aquí encontramos que este rey, hermanos, glorifica al Dios de los hebreos. Reconoce y manda cartas a todos los pueblos que están a su alrededor, dice, y reconozcan al Dios de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque Él mostró su poder. En este tiempo, el apóstol Pedro, la fe, hermanos, estaba en un debate de confiar en Cristo o no confiar. No había allí ni primera carta de Timoteo, ni segunda carta de Timoteo, no había Filipenses, no había libro a los romanos, no había libro a los hechos, más, ni los evangelios habían sido construidos todavía, no habían sido elaborados. Estamos hablando de alrededor de 60 años cuando estos libros empiezan a aparecer y empiezan a valorarse. Entonces, ¿en qué confiaban ellos? Y la Escritura nos dice allí en Hechos 2, dice, y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Ellos son los que tenían la verdad. Eran los que habían sido entrenados por nuestro Señor Jesucristo para mostrar una verdad. Y ellos fueron testigos presenciales para poder declarar esta verdad. Y yo puedo entender cuando la gente reconocía a Cristo como su Señor y Salvador, no había duda de que conocían o alguien les había explicado las Escrituras y podían tener un cambio en sus vidas. Porque ellos conocían a Dios. Si algo Dios demandaba de este pueblo era creer en los milagros que Él se había manifestado. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que Él muestra su poder ante Faraón en el caminar, darles agua de la peña, darles el maná, milagro aquí, milagro allá, eran suficientes. Dice la Escritura, ya me cansaron, ya 10 veces me manifesté y no han creído en mí. Por tanto, dice, no entrarán en mi reposo. Y si alguien sabe contar hasta 10, hermanos, es el Señor, porque la Escritura lo dice. No van a entrar en mi reposo. ¿Por qué? Porque Él quería que creyeran en los milagros que Él estaba haciendo, en el poder de Dios. Y cuando está escrita esta Escritura, hermanos, la gente no sabía si creer o no creer. Muchos sabían de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo puede decir esto, hermanos. Dice, aún Sodoma y Gomorra será juzgada, dice, pero seré más tolerante con ella que contra Tiro y con Sidón. Porque en Tiro y en Sidón, dice, se manifestaron muchos milagros y no creyeron. Y la palabra de Dios dice en Juan 1:12, dice, a los suyos vino, pero los suyos que dicen no le recibieron. Y por eso dice, mas los que creen en su nombre les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo puede salvarse una persona, hermanos? ¿Cómo pueden encontrar salvación? Que este es el segundo punto. La salvación es de Dios. La salvación la empieza a hablar la Biblia desde que Abraham camina por fe. Y a él esa es la promesa, dice, en ti serán benditas todas, ¿qué? Las familias de la tierra. Hay salvación para todos los que confían como tú has confiado en mí. Otra parte donde habla de salvación es cuando van a cruzar el Mar Rojo. Moisés se siente acorralado, dice, está el mar a sus espaldas y vienen los carruajes de Faraón y se siente acorralado y dice, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Quién podrá salvarnos? Y él empieza a pedirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos trajiste a este lugar? Y el Señor se enoja con él. Los que conocemos la Escritura, vemos allí un enojo del Señor. Dice, ¿por qué clamas a mí? Camina, sigue adelante. Y Moisés puede preguntar, Señor, ¿pero a dónde? Cruza el Mar Rojo. Porque hoy vas a ver la salvación del Señor. Y estos que te persiguen no los volverás a ver jamás. Jamás los vas a volver a ver porque van a perecer. Yo puedo entender esa parte de la salvación, hermanos, como un resultado de su confianza en el Señor. Una salvación de creer
intensamente en el Señor. Que a usted no le importe ya su propia vida, que no le importen sus recursos, que no le importe su trabajo, que no le importe nada, sino que le importe creer en el Señor y dedicar su tiempo para el servicio del Señor. Eso es lo que le demanda a Moisés. Camina, tú sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué te detienes? Y una salvación gloriosa, hermanos, es a través de nuestro Señor Jesucristo, pero la gente no lo puede entender. No puede entender que a través de un hombre que vino y murió en una cruz, ¿cómo puede salvarme alguien que murió? ¿Cómo? Si él mismo murió, ¿cómo no se salvó a sí mismo? Y lo que predica tanto Pedro como el apóstol Pablo y los demás discípulos es la resurrección, porque es lo más valioso. Si Cristo no hubiera resucitado, dice, en vana sería nuestra predicación. No tendría sentido, pero como Cristo resucitó, ahora entendemos que hay que vivir para Él, que hay que servirle a Él, que hay que confiar en Él. Y yo puedo decir una cosa, hermanos, que esta es la intensidad de poder creer en un Dios vivo, que Él nos puede salvar. Pero ¿cómo puede creer alguien ser salvado si están muriendo como antorchas? ¿Cómo pueden alguien vivir para glorificar a Dios a través de un suceso? No se puede. ¿Cómo vamos a confiar, Pedro, si estás viendo que la gente está muriendo por confiar en Cristo? ¿Cómo podemos entender que tú puedes decirnos que tenemos paz si no la hay? Si estamos viviendo una persecución. Y si alguien sabía y conocía de persecuciones, hermanos, era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía todos los acontecimientos negativos sobre sus vidas por no confiar en Dios, por no creerle a Dios. Pero ahora viene el momento de creer, viene el momento de entender la salvación que Dios quiere. Allí en el versículo 5, en la sección segunda, dice, para que sea manifestada en el tiempo postrero. Una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, en el cual, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, será hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Se puede honrar, se puede dar alabanza a Dios en medio de una persecución. Y el apóstol Pablo, cuando él está encarcelado allá en Filipos, si no mal recuerdo, dice, en Macedonia, perdón, dice que él es encarcelado por haberle sacado un espíritu de adivinación a una persona, a una mujer en particular. Y él es encarcelado. Pero ellos están cantando alabanzas y están glorificando a Dios a través de ese encierro en ese lugar. Y dice que la cárcel tembló, un terremoto, hermanos, un temblor, que las cadenas, dice, se abrieron. Y allí en ese momento, dice que el carcelero, al ver que las puertas se habían abierto, dice, él se quiso matar. Porque era para ellos una carga muy grande si un preso se les escapaba. Y él, al ver las puertas abiertas y haber escuchado las alabanzas del apóstol Pablo, dice, se quiere quitar la vida. Pero el apóstol Pablo lo detiene y le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí, no pasa nada. Pero ¿cómo puede ser posible? Pudieron haber escapado. Dice, ¿pero para qué? ¿Para qué escapar? No hay necesidad de escapar. Nosotros confiamos en Dios, que Él nos va a liberar. Y allí es donde este hombre cree. Porque ha escuchado una alabanza, él ha llenado sus sentidos, su mente, su corazón. Él sabía por qué estaban presos estos hombres, porque predicaban a Cristo y Cristo crucificado. Por eso la Escritura nos dice que este hombre y su familia creyeron y fueron bautizados en medio de gran persecución, en medio de grandes pruebas. Y allí está un hombre, un carcelero, con toda su familia,
siendo alcanzados por el amor de Dios. Y dice, y creyeron, no nomás él, sino toda su familia. Y allí se comprueba donde la Escritura dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esas familias que se entregan, hermanos, esas familias que creen, que saben que hay un Dios, que saben que a alguien se le tiene que glorificar, se le tiene que honrar. Alguien que está allí, hermanos, para que nosotros demos honra y gloria, que este viene siendo el tercer punto, alabanza, gloria y honra. ¿Por qué, hermanos? Porque Él lo merece. Él merece esa alabanza que sale de lo más profundo de nuestro ser. Él quiere que nosotros, hermanos, le honremos, obedeciendo. Usted puede decirme, hermano, pero no es necesario obedecer los mandamientos. Si usted es un inconverso es difícil, pero ahora que es creyente es fácil obedecerlos. Porque ahora cree en Cristo y porque Él ha transformado su vida. Y porque Él y su poder, hermanos, nadie puede con Él. Por eso usted ahora puede alabarlo, que este es el tercer punto, darle gloria y honra a Dios. ¿Por qué lo puede hacer, hermanos? Porque a usted ya no le falta nada. Porque la presencia de Dios, dice, lo llena todo. Hay plenitud de gozo. Dice aquí la Escritura, dice, pruebas, claro que sí. Y esas pruebas, ¿quién las se puede soportar? Y más si son sometidas a fuego. Y si usted me pregunta, hermano, ¿dónde dice la Escritura que fueron probados con fuego? Pues vayamos allá a ese mismo libro, pero vayamos hasta el capítulo 4. En el capítulo 4 ahí le está diciendo, el apóstol Pedro dice estas palabras que son para reflexionar en ellas. Versículo 12 en adelante. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, dice, ¿qué dice? Os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Me llama mucho la atención esta parte, hermanos, en el 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, que dice, sois bienaventurados. Y la palabra bienaventurados, hermanos, quiere decir, sean felices. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo menciona estas palabras. Sean bienaventurados por cuando los persigan y los acusen por alguna cosa y que mientan y que tengan que perder su vida. Dice, sean bienaventurados. Bienaventurados sois porque por causa de la justicia sean perseguidos. Porque a lo mejor van a perder su vida, pero la van a encontrar. ¿Por qué? Porque no me han negado. Porque me han buscado y me han encontrado. Y una de las cosas que yo he entendido, el Señor siempre nos está buscando. Dice, Él siempre está lanzando esas cuerdas humanas de amor. A través de los predicadores, a través de los evangelistas, a través de aquellos que van y predican la palabra de Dios, a través de aquellos que van y dan un folleto a una persona y le explican el plan de salvación, a través de aquellas personas que en el momento son receptivas cuando usted llega y les habla la palabra de Dios y son conmovidas por las palabras que llegan hasta lo más íntimo de su ser. ¿Pero qué necesita el Señor, hermanos? Personas dispuestas a llevar el Evangelio.
Ahorita nuestro hermano Morales va a hacer una invitación para el próximo sábado. ¿Hacer qué, hermanos? Ir a evangelizar. Ir a repartir un folleto, y si hay la oportunidad de hablarle a la persona de Cristo, hay que aprovechar la oportunidad que nos da el Señor. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si usted tiene fe en el Señor, hermanos, usted puede trabajar para el Señor. Si usted no quiere permitir esta prueba de fuego, hermanos, si usted dice niego al Señor, entonces usted nunca tuvo la salvación. Si usted no quiere servir al Señor y si usted no entrega su vida al Señor con sus dones, con sus talentos y todo lo que Dios le ha prestado y no los quiere poner en las manos del Señor, entonces la salvación nunca la ha tenido. Tiene que ser congruente con sus dichos, con sus palabras, con sus acciones. Porque es fácil decir, creo en Jesucristo, pero no obedecerlo. Es fácil decir, me congrego en una iglesia, pero no participo. Es fácil decir que buscamos a Dios y difícil de encontrarlo si no lo buscamos con el corazón. Por eso, hermanos, este es el llamado de estas cartas, de poder decir, qué momentos tan difíciles vivían los primeros cristianos. Qué difícil era creer en Jesucristo. Qué difícil vivir en medio de una persecución. Qué difícil es confiar y darle mi vida a alguien que no conozco. Porque la misma palabra nos dice en esta sección, hermanos, lo siguiente. Dice en el versículo 8, a quien amáis en haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Quién dice, en quién has creído, aunque no lo has visto? ¿Sí? Pero en algún tiempo, dice, Él se manifestará en ti. Y lo que me llama más la atención, hermanos, es este último versículo que leímos. Dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, ¿de qué? De vuestras almas. El Señor no está interesado en su cuerpo. El Señor no está interesado en una vida terrenal, está interesado en el alma que está viviendo en este mundo terrenal. Le dice aquel rico que dijo en algún momento, dice, alma mía, gózate porque tienes mucho con qué gozar. Mis graneros son pequeños, los voy a hacer más grandes, disfruta la vida, tienes para muchos tiempos. Y el Señor le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿para quién será? ¿Qué era lo único que era de él, hermanos? El alma. ¿Pero a dónde la habían caminado? Era lo único que a él le pertenecía y nosotros lo único que nos pertenece es el alma. Y esta alma, hermanos, la está usando el Señor para que seamos un templo, para que seamos obedientes, para que le sirvamos, para que le glorifiquemos. Ese es el objetivo del Evangelio, ese es el objetivo de creer en Cristo. No digo que sea malo tener algo de dinero y poder ayudar a los pobres y contribuir para que el Evangelio siga creciendo. No estoy en contra de eso. Lo que sí está en contra, hermanos, si es la misma palabra de Dios, que tenemos que vivir para Cristo. Porque Él va a salvar nuestras almas. Yo puedo decir esta parte, hermanos, del apóstol Pablo, dice, a ustedes no les interese si mueren quemados, pero su alma ha sido salvada. Ahora están en la presencia del Señor. Todos esos que murieron ya están en la presencia del Señor y es lo más glorioso. Es el galardón que dice por allí Hebreos 11:6. Porque Dios le da un galardón a cada uno de ellos. Y el galardón es la misma presencia de Dios. Y me llama la atención, hermanos, que la segunda carta del apóstol Pedro ya no habla tanto de la persecución. Pero la segunda carta a Timoteo sí habla de la persecución. Del apóstol Pablo a Timoteo es una carta pastoral, ahí le dice también, ¿por qué? Porque esta fue escrita en el año 67, después de que Nerón hizo todo lo que hizo con los cristianos. Y vean lo que dice por allí en segunda de Timoteo, hermanos.
capítulo 2. Del 8 en adelante. Si ya lo tienen, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios dice: no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él no puede, dice, negarse a sí mismo. En esta segunda carta, hermanos, Él ya está hablando de la persecución a Timoteo. Pero también le dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo dice ahí en el capítulo 2. En el versículo 3, si no mal recuerdo. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice: y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Palabras fuertes, hermanos. Palabras verdaderamente que nos deben de simbrar. ¿Podemos negar al Señor? Si en este momento, como una vez alguien platicó, dijo: si en este momento llegara un ejército con armas largas y nos dijeran: ¿quién cree en Jesucristo? Porque todos los que creen en Jesucristo ahorita se van a morir. Cuando contaron esta historia, hermanos, me dio risa. Dice: ¿quién cree ustedes que fue el primero que salió corriendo? Es el pastor. Y todos los que se quedaron dicen que los soldados les dijeron: ahora glorifiquemos a Dios, porque los que están aquí verdaderamente han puesto su confianza en el Señor. ¿Qué es esto, hermanos? Una prueba de fuego. A veces así somos probados. Cuando las tentaciones vienen a nuestra vida, hermanos, por un negocio turbio que no es honesto, allí nuestra fe es probada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a glorificar a Dios o vamos a decirle a Dios: espérame tantito, hago fortuna y luego te sigo? Es más, con lo que haga hasta te voy a servir, le voy a dar a la iglesia, voy a hacer esto y lo otro. No, hermano, no se puede. O es de Dios o no es de Dios. Porque la misma palabra dice: o eres frío o eres caliente, porque cuando eres tibio, dice: te vomitaré de mi boca. Aquí no hay si se puede dudar o no se puede dudar, es una convicción. ¿En quién estamos creyendo? ¿A quién estamos sirviendo? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Ese debe ser, hermanos, el meollo de este asunto. ¿En quién ha puesto su fe? Pero si su fe ha sido puesta en nuestro Señor Jesucristo, que resucitó entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre, esperando a venir a reinar, hermanos, que de hecho ya lo está haciendo, porque reina en los corazones de aquellos que le obedecen. Él cuando vino dice: yo no vengo a buscar un reino terrenal, sino celestial. Y ese reino celestial es que Él quiere gobernar su vida. Y si Él está gobernando su vida, usted es de Cristo, porque ha tenido un nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento Dios ha puesto todas las cosas nuevas para que Él sea honrado y glorificado a través de nuestra vida. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta tarde por desafiar nuestras vidas, Señor, en lo que estamos creyendo. ¿En quién estamos depositando nuestra fe? A lo mejor en el trabajo, en los recursos, en las posesiones, porque eso nos da una seguridad momentánea, como aquel rico que dijo que él tenía mucho para gozar. Porque nosotros sabemos que si en este día alguien viene a quitarnos la vida, así como lo dice Pablo en su carta a los romanos, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo Jesús? Persecución, hambre, desnudez,
Dice que ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Porque Él ya pagó por nuestros pecados. Y si nosotros morimos y nuestra confianza ha sido puesta en Él y hemos puesto nuestras vidas a su servicio, y si nosotros nos humillamos ante su presencia y le damos honra y gloria, hemos alcanzado salvación. Porque la salvación es un precio que hay que pagar. Por eso el Señor nos invita y dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Sígame, yo le voy a enseñar el camino a la redención. Porque si caminan conmigo, caminarán seguros. Por eso le damos la honra y la gloria, Padre Santo, en esta tarde. Porque usted desafía nuestras vidas a ser mejores, a confiar, a depositar todas nuestras posesiones en sus manos para que usted quite todo lo que estorba para una buena edificación para nuestras vidas, para podernos entregar, para que usted quite todo aquello que está mal en nuestra vida y usted nos pueda santificar y que su palabra pueda hacer eco en nuestras vidas para ser unos servidores útiles en sus manos preciosas. Porque sabemos que usted mueve nuestras voluntades, porque mi voluntad ya no es mía, sino ahora es suya. Y usted es el Rey de Gloria que gobierna mi corazón. Todo esto se lo pido, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.